Muy buenos días. Como ya les indicaron, mi nombre es Pedro Contreras. Soy el abogado jefe de la Oficina de Derechos Humanos desde el año 2016 a la fecha. Me enorgullece serlo, debido a que esta es única en Chile y cumple un rol fundamental en la protección de los derechos humanos. Me acompaña, como les señalaron, Luz Soto, ella una destacada postulante. Ella está en este momento haciendo su práctica profesional para optar al título de abogado, igual que muchos que nos acompañan en este momento, en el cual agradezco su presencia. Y la idea es que nosotros les contemos un poco respecto del procedimiento penal en el cual se conocen los crímenes de lesa humanidad. Pero antes quiero reseñarles muy brevemente la génesis de esta Oficina de Derechos Humanos, que precisamente está relacionada con los crímenes de lesa humanidad. Hacia el año 1990, nosotros sabemos que entramos a la democracia, afortunadamente, dejando atrás los crímenes y el periodo atroz de la dictadura militar. Cuando nosotros gozamos del retorno a la democracia, aquellas causas que eran conocidas por la Vicaría de la Solidaridad, causas relativas a personas víctimas de agentes del Estado en época de la dictadura, se determinó que la Vicaría ya había cumplido su función y por lo tanto no correspondía que en democracia se mantuviera una institución de esa característica. Sin embargo, existían causas que eran tramitadas por ella y que debían seguirse tramitando, puesto que no estaban terminadas, sino que estaban en curso. Y esas causas se repartieron entre dos instituciones conocidas a la fecha, el FASIC, la Fundación de Ayuda Cristiana, y el CODEPO. Sin embargo, hubo un número significativo de procesos que no fueron a parar a ninguna de esas dos instituciones, y ante la ausencia de un organismo que se encargara de llevarlos adelante, se estableció por parte del arzobispado de Santiago, que era el titular de la Vicaría de la Solidaridad, a ella pertenecía, y el Ministerio de Justicia de la época, que se creara una oficina especial dedicada a seguir con la tramitación de estas causas. Y así nace entonces la Oficina de Derechos Humanos, abocada a través de este convenio solo al conocimiento de crímenes de lesa humanidad. Luego, con el correr de los años, esta oficina es trasladada a las dependencias de la Corporación de Asistencia Judicial y comienza a formar parte de esta institución dedicada, en definitiva, a la defensa de los derechos de las personas que no tienen los recursos para contratar a un abogado de su confianza, dedicándose exclusivamente esta oficina a la defensa de violaciones o vulneraciones a los derechos humanos, pero ya no solo desde el punto de vista de los actos cometidos por agentes del Estado de la dictadura, sino que a través de una protección omnicomprensiva de los derechos fundamentales. Por lo tanto, hoy en día la Oficina de Derechos Humanos, a pesar de su génesis y que sigue conociendo de crímenes de lesa humanidad, tiene una cantidad de materias superior referida a distintas vulneraciones de los derechos humanos. Asume la defensa de personas migrantes, de personas que han sido objeto de detenciones ilegales o arbitrarias, entre otras materias, ¿ya? Entonces, esa es la historia de nuestra oficina y que nos orgullece, por cierto, sobremanera a todos quienes formamos parte de ella. Y ahora, en relación a la materia en particular que nos convoca en el día de hoy, quiero primero señalarles que dimos este título de cómo armar una querella a partir de escasos antecedentes probatorios. Es un título tal vez muy directo, porque no solo nosotros pretendemos perseguir la responsabilidad de ciertas personas mediante el ejercicio de una querella. Lo que nosotros pretendemos, en definitiva, cuando accionamos en nombre de una víctima, es que la víctima sea reparada. Y la reparación puede venir en dos aspectos. Uno es la determinación de quién fue el sujeto que cometió el delito, es decir, el victimario, para que esa persona sea autor, cómplice o encubridor del delito, no solo sea determinada su identidad, sino que sea sancionado. Y sea sancionado penalmente con penas de cárcel. Pero además, en la búsqueda de esta reparación de la víctima,
también nosotros accionamos en contra del Estado de Chile. ¿Por qué? Porque fueron agentes del Estado de Chile, carabineros, militares, etcétera, agentes de la PDI, los que ocasionaron el daño, los victimarios. Por lo tanto, es el Estado quien debe responder por el hecho cometido por sus agentes. Entonces, esa es la búsqueda, en definitiva, del accionar de nuestra oficina, la reparación integral de la víctima, en esa doble fase: determinación y sanción del responsable y la correspondiente indemnización del daño, que esa indemnización del daño no solo puede ser de carácter económico, es decir, una suma en dinero, sino que puede ser a través de otras medidas satisfactivas, como por ejemplo el reconocimiento de esa persona como víctima de agentes del Estado. Es decir, que se sepa en la historia de nuestro país que esa persona fue víctima, o tal vez, y nosotros lo hemos hecho, la petición de disculpas a través del reconocimiento en páginas web oficiales del carácter de esa persona como víctima por parte de agentes de la dictadura. ¿Ya? Entonces, cuando hablemos de reparación, no solo entendamos el aspecto económico, que es fundamental, por cierto, que es la única forma, ya que no podemos volver el tiempo atrás, es la única forma de compensar a la persona por el daño que sufrió. Y existen estas otras medidas que también contribuyen a la reparación de la persona. Por ejemplo, podría ser un acto público de desagravio. ¿Ya? Pero este camino de reparación que les planteo, ¿cómo nosotros en buen chileno, cómo lo armamos de manera simple? Nosotros lo tenemos que armar en virtud de antecedentes. Y de antecedentes, no cualquiera, sino antecedentes que en un proceso, sea en este proceso penal de determinación del victimario, o sea en este proceso de reparación civil de los daños causados a la víctima, tenemos que llevar esos antecedentes. O sea, los antecedentes que tengamos tienen que tener una entidad tal que nos permitan determinar la responsabilidad de la persona del victimario o la responsabilidad del Estado de Chile. Y ese es el mayor problema que tenemos hoy por hoy en acreditar la existencia de estos delitos en nuestro sistema, puesto que, como ustedes comprenderán, atendida la cantidad de tiempo transcurrido, los antecedentes son muy escasos, muy escasos. ¿Qué antecedentes podemos aportar o reunir? Tenemos que distinguir si se trata del proceso penal o del proceso civil. La idea no es darles una clase de procedimiento, porque para eso están los abogados, que somos bastante lateros en ese sentido. Hay que decir las cosas como son. La idea no es hablar del procedimiento, además que no puedo competir con el esquema que me causó una envidia, del esquema que está fuera del procedimiento penal que les mostró la mediadora cuando ingresaron al sistema y que les advirtió que lo tuvieran presente para nuestra charla de ahora, así que con eso no puedo competir, pero darle al empeño. La idea no es hacer una clase de procedimiento, sino que ustedes entiendan cómo el procedimiento que tenemos es un procedimiento ya anacrónico, que ha sido desfasado en el tiempo, dejado de lado por un nuevo sistema, un sistema que ustedes han visto en noticias, un sistema oral, público, con el juez sentado frente a las personas que son imputadas como autores del delito, con los querellantes al lado, con un ministerio público que persigue a ese autor del delito. Olviden ese procedimiento respecto de la investigación de crímenes de lesa humanidad. El procedimiento que tenemos nosotros data del año 1907, que es el procedimiento por el cual se rige la investigación de los crímenes de lesa humanidad. Y no es por un tema que se haya discriminado a los crímenes de lesa humanidad, al contrario, tiene una importancia fundamental la persecución y la sanción y reparación de esas situaciones. Lo que ocurre es que nosotros como país, cuando se instauró la reforma procesal penal, tomamos un criterio temporal. Desde la vigencia del Código Procesal Penal en adelante, se van a someter el conocimiento de los delitos a ese código. El código tiene una temporalidad que no entró en vigor en todo Chile al mismo tiempo, sino que en intervalos de tiempo fueron entrando diversas regiones, pero a partir de ese código, los delitos que se cometan se conocen en este sistema. Todos los anteriores se conocen en un procedimiento que es secreto, en la primera etapa, en la etapa de investigación
es secreta y solo tienen conocimiento en esa etapa los que son intervinientes del proceso, quienes son los querellantes que representan a la víctima, nuestra labor, que ya voy a entrar en el detalle con ello, y ni siquiera los inculpados tienen muchas veces conocimiento de lo que ocurre en ese procedimiento. A veces ni siquiera los denunciantes tienen conocimiento. Así es, las personas que son denunciantes y que no tienen el rol de querellante porque no hay un abogado que los represente, tampoco tienen conocimiento de esa situación. ¿Ya? Este procedimiento es llevado adelante por un juez, del crimen. Y ustedes me dirán, bueno, si es un juez del crimen, ¿por qué yo en las noticias escucho que se trata de un ministro en visita? Porque este procedimiento está establecido que debía ser conocido por los jueces del crimen. Hoy día ya juez del crimen existe uno en Chile, que es el titular del 34 juzgado del crimen, que absorbió todos los otros tribunales que existían en Santiago. ¿Ya? Este juez del crimen tenía territorios jurisdiccionales, es decir, había un territorio que a él le correspondía conocer los delitos ocurridos dentro de ese territorio jurisdiccional. Por ejemplo, por agrupación de comunas aquí en Santiago. Ya no recuerdo cuáles eran. A pesar de haber tramitado, sí se ríen, pero sí alcancé a tramitar mucho en esos crímenes. Pero no recuerdo las comunas. Pero tengan la idea de que juntaba comunas y el juez conocía todos los delitos que ocurrían dentro de esas comunas. Pero la pregunta entonces, bueno, ¿por qué estos delitos, estos crímenes de lesa humanidad los conoce un ministro en visita? Porque al inicio de la década del 2000 se tomó conciencia de la importancia de la investigación de estos delitos y por lo tanto se designó a un ministro en visita. Es decir, ya no es el juez del crimen, el juez de primera instancia, sino que es el superior jerárquico, un ministro de Corte de Apelaciones, que debía conocer los crímenes ocurridos en época de la dictadura. ¿Para qué? Para que tuviera una tramitación más rápida, eficiente, y dada la importancia en la investigación de esos delitos, y a ello lo autoriza nuestro Código Orgánico Tribunal, por lo tanto, de ahí nace esta designación de un ministro en visita. O sea, en el fondo se trata también de un juez del crimen, pero que recibe el nombre de ministro en visita extraordinario, porque existe una ficción jurídica que este ministro baja a conocer las causas que le corresponderían al juez del crimen. Y así hoy en día hay varios ministros en visita designados a través de nuestro territorio continental. ¿Ya? Este procedimiento, como les decía, es un procedimiento secreto, escrito, por lo tanto, abajo veíamos en la exposición, no sé si era abajo o arriba, no, me perdí un poco con la subida y la bajada, una fotografía donde estaba esta línea de tiempo del procedimiento penal antiguo. Había una fotografía donde aparecían unos expedientes, no sé si lo notaron, no se recuerdan de ellos, unos expedientes cosidos, y así es como se va construyendo un procedimiento penal en el antiguo sistema. Recuerden que es de 1907. Las declaraciones y todas las presentaciones las declaraciones se van tomando testimonio y se van transcribiendo. Y ellas se toman y literalmente se cosen con aguja e hilo en una carpeta. Y así se va desarrollando el expediente por orden cronológico. Nosotros tenemos casos de más de 10 tomos. Cada tomo, no sé la foja, pero imagínense así un tomo, una altura de causa debe tener ahí, yo creo que fácilmente unas 4.000 fojas. Sí. Bueno, y también pasa que hoy en día, si ustedes quieren saber de un procedimiento de cualquier tipo, uno se mete a internet y está el expediente digitalizado, está la prueba digitalizada, uno puede hasta ver videos en la página de la Oficina Judicial Virtual. Pero acá las personas que están llevando un proceso por un crimen de lesa humanidad tienen que ir a las oficinas de estos ministros en visitas a buscar los expedientes cosidos. Y eso también genera un problema porque como estos ministros están en Santiago conociendo a veces de crímenes que sucedieron a lo largo de todo Chile, las personas ni siquiera pueden tener hoy en día acceso a estos expedientes porque no están digitalizados. No se les puede tomar a veces fotografías, están estos tomos cosidos como una biblioteca enorme a las que solamente algunas personas pueden acceder. Entonces eso genera que la gente no pueda tener conocimiento de en qué estado va la querella que presentaron, qué pasó con la denuncia que presentó hace quizás cuántos años.
las declaraciones de testigos que se han tomado, sobre si está incluso muerto o vivo la persona a la cual está acusando de haberla torturado o de haber cometido algún crimen de lesa humanidad en contra de ella. Gracias. Aprovechamos la instancia de indicarles que si tienen alguna pregunta, un comentario, por favor no duden en interrumpir o hacer el comentario o pregunta ya en el momento en que lo estimen pertinente. No esperemos hasta el final, si la idea es que lo hagamos rápidamente de manera que no se nos olvide, después se nos quede en el tintero la pregunta que teníamos. Aprovecho. Dígame. En ese caso, solo tiene que ser patrocinado para ir al ministro. Lo que pasa es que para presentar una querella, la víctima tiene que ser patrocinada. Si no, igual puede haber una tramitación, una causa a través de una denuncia, que eso igual pasa hoy en día. Una investigación por un delito puede iniciar por denuncia o por querella. Tiene que haber causa. Claro, el tema es que el acceso al expediente, el ver mi cuaderno enorme con todos mis datos, requiere el patrocinio de un abogado. Necesariamente. Sí. Y tiene que haber causa. Sí, denuncia o querella. Cuando existen las dos, se acumulan, es decir, se juntan los dos cuadernitos y los cosen en conjunto. Pero para revisar las resoluciones nuevas, tiene que haber un abogado. ¿Me aprovecho Sí, claro. el minuto de confianza? Por favor. La oficina solamente trabaja entonces con el caso de delitos solamente de agentes del Estado. Sí, nosotros en la concepción tradicional de las violaciones a los derechos humanos tiene que ser por agentes del Estado. Ahora, si ampliamos la concepción, podría ser cuando el Estado no ha intervenido debiendo hacerlo. Claro. ¿Ya? O de repente hay instituciones públicas donde no tenemos directamente a, no sé, por ejemplo, un funcionario designado presidencialmente, o un militar o un carabinero, pero por ejemplo tenemos hospitales donde, que es lo que me tocó conocer a mí, el robo de niños para darlos en adopción al extranjero, donde los médicos eran empleados públicos, donde la propia institución era un organismo público y por lo tanto podemos decir que eran agentes del Estado. ¿Es la casa del niño? ¿La casa del niño? Claro, el Hospital El Salvador, el Barros Luco, bueno, hay muchas instituciones que tienen carácter de pública y que por lo tanto podemos decir que las personas que trabajaron en ellas y que colaboraron o fueron incluso testigos y no denunciaron que se estaban violando derechos humanos, califican como agentes del Estado. Aprovecho. 1907. Nos regimos por ese código todavía. Todavía. En esta materia. Siempre y cuando el delito haya sido cometido antes de la vigencia del Código Procesal Penal, me parece que fue por el 2000. ¿O no? Sí. 97 es que Pero- tuvo una pero vigencia sí, por pero regiones, sí, sí. ¿Y hay algún avance para cambiar eso? No. Es que técnicamente no se puede cambiar, como que se cortó ahí la línea y se dijo de acá para atrás, Zanjamos el así, asunto. de acá para adelante, así. A diferencia de lo que ocurrió con nuestros vecinos argentinos, que conversábamos recién al iniciar la jornada, que ellos sí lo conocen a través de nuevos procedimientos orales y públicos. Sí. Sí. Crímenes de lesa humanidad ellos lo ven en estas audiencias públicas, orales. Y lo último, Adelante. Oficina de Derechos Humanos versus Instituto Nacional de Derechos Humanos. Son cosas completamente distintas. O sea, está el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es un organismo público también, pero un ente más... Universal. Sí, o sea, es que se dedica a cosas distintas. Puede ser un ente más político a lo mejor, y en cambio la oficina, como explicó Pedro, se da una asesoría jurídica, se representa a las personas que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos. Para crímenes de lesa humanidad. Sí. Lo que ocurre ahí, como muy bien dice Luz, el enfoque para distinguir, como usted dice, una institución versus otra, el Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene por objeto velar por la protección de los derechos humanos en general. Es decir, él nos representa a todos nosotros frente a denuncias de violación a los derechos humanos que se cometan dentro del mandato que tiene el Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Ya? La diferencia... Hay cabrían, por ejemplo, un detenido de carácter común que se abusaba de algunas circunstancias. Un detenido, por ejemplo, en la comisaría, lo maltratan en la comisaría. Claro. Cabría, digamos, dentro del Pero Instituto la distinción, como le explicaba, el Instituto Nacional de Derechos Humanos nos representa a todos nosotros. Son los intereses de nosotros como sociedad de que no se vulneren los derechos fundamentales o derechos humanos.
La oficina lo que hace es representar directamente a esa persona, a la víctima. No el interés general, nosotros no tenemos una representación de la sociedad. Nosotros, en definitiva, para asimilarlo, es lo mismo que haría un abogado particular. Un abogado privado que usted contrata para su defensa, nosotros lo hacemos de manera gratuita, porque es nuestro mandato normativo, pero nosotros lo representamos a ustedes en sus intereses. Es decir, usted o la persona X como víctima de violación de derechos humanos. Entonces nosotros nos creyamos en su nombre, demandamos en su nombre, y nosotros tenemos casos de abusos, torturas y otros tratos humanos, inhumanos, crueles y degradantes en la oficina. Tenemos varias querellas en ese sentido en el contexto de la reforma procesal penal hoy en día. Hace poco tuvimos un par de sentencias bastante favorables en relación precisamente a esta ocurrencia de ese tipo de delitos, que se siguen cometiendo vulneraciones a los derechos fundamentales en democracia. Por lo tanto, la diferencia, le insisto, es esa, si uno lo mira desde el punto de vista de a quién representamos nosotros. ¿Ya? Otra institución que es importante designar o nombrar para estos efectos es el Programa Nacional de Derechos Humanos, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ellos sí deducen acciones específicamente por crímenes de lesa humanidad, pero a diferencia de nosotros, también representan los intereses de la sociedad. Ellos no se querellan ni pueden demandar, porque no está en su mandato normativo, a el Estado de Chile en representación de la víctima, pero sí deducen querella por todos nosotros para que estos hechos no se vuelvan a ocurrir y se determine quiénes son los sujetos responsables. ¿Alguna otra? No, dele nomás, tranquilo, por favor, con confianza. Son esas tres. Ya. Pero Pero no, muy bien, muy atingentes las preguntas, así que se agradecen. Así que de la misma manera, aquellas personas que nos acompañan, si tienen alguna otra pregunta, por favor, hagámosla de inmediato. Entonces, retomemos el tema en relación a lo que conversábamos, la prueba, que es lo que nos motiva a reunirnos hoy en día. Y como yo les había adelantado, tenemos estos dos procedimientos, penal y civil. Ahora, en el antiguo sistema de procedimiento penal también se puede ejercer la acción civil. Entonces, con la acción civil, con la acción penal tenemos un solo camino, el ministro en visita. Con la acción civil tenemos dos caminos, el ministro en visita o un juez de letras en lo civil. ¿Cuándo tomar uno y otro? Esa es la pregunta, la gran pregunta. Nos volvemos a la pregunta inicial, ¿qué hacemos con tan pocos antecedentes probatorios? La diferencia entre un sistema, el sistema de procedimiento penal y el sistema ante el juez civil, es que en el procedimiento penal es el juez el que conduce la investigación. Es él quien determina qué pruebas se hacen. Uno como querellante, como representante de la víctima, uno le puede solicitar diligencias. Por ejemplo, solicitarle la hoja de vida de un funcionario que nosotros hayamos identificado que estaba en el lugar de detención. La lista de los funcionarios del Estado, de los agentes del Estado, que trabajaban en, por ejemplo, una comisaría. Que se cita declarar a personas que hayan estado detenidas juntos con nuestro representante. Que se haga una pericia médico-legal respecto a nuestro representado. Entonces, eso uno le puede ir sugiriendo o solicitándole al juez esas diligencias y muchas las puede determinar el juez. Por lo tanto, eso nos va a permitir nosotros encaminar la investigación. Según los antecedentes que vayamos recopilando, podemos generar nuevos antecedentes. Por ejemplo, nos llega el listado de personas que trabajaban en esa comisaría. Entonces pedimos que nos envíen las fotografías de la fecha, para que la persona, de la fecha de que ocurrieron los hechos, por cierto, porque nos ha pasado que nos mandan las fechas de hoy en día. O sea, todos estamos cambiados, es imposible identificar a una persona 30 o 40 años después, sobre todo en esas circunstancias. Entonces pedimos que nos envíen las fotografías de la fecha en que ocurrieron los hechos para hacer un reconocimiento fotográfico. Luego podemos solicitar careos. Entonces todo eso lo vamos haciendo nosotros con ayuda del juez, que es quien va dirigiendo la investigación y realizando las diligencias. A diferencia del sistema civil en que el juez es neutro. El juez no realiza diligencias. Es uno el que tiene que aportar toda la prueba. Entonces, ¿por qué camino optamos? Por la prueba que tenemos. Cuando nosotros conversamos con la persona, víctima, por primera vez,
nosotros vemos qué antecedentes tenemos para tomar uno u otro camino. Si no tenemos ningún antecedente, evidentemente que solo podemos tomar el camino penal de la investigación para recopilar antecedentes, para determinar quién fue el autor del delito y para luego poder demandar civilmente en ese mismo procedimiento. ¿En qué casos, por ejemplo, podríamos demandar directamente a el Estado de Chile? Porque hay personas que no quieren, por ejemplo, someterse a una investigación penal. No tienen la disposición anímica de soportar un procedimiento en esta clase de delitos. Piensen ustedes que necesariamente, aunque tratemos de evitarlo, se va a producir la revictimización de esa persona, porque primero nos va a tener que dar un relato a nosotros de lo ocurrido. ¿Cuándo lo torturaron? ¿Cuándo lo tomaron detenido? ¿Cuánto tiempo estuvo detenido? Para nosotros es la querella, que en síntesis, muy básicamente, la querella es una noticia que uno le comunica al juez de cómo ocurrieron los hechos. Entonces el relato tiene que ser lo más completo posible para que el juez pueda hacerse una idea de qué fue lo que le pasó a esa persona. Y luego van a citar a esta persona a declarar, incluso hay una diligencia de investigación que se llama careo, en la que la víctima básicamente puede llegar a sentarse con el victimario a contrastar sus declaraciones. Entonces no es un relato que se dé una vez, se da muchas veces. Y muchas veces también pasa que las personas que nosotros representamos para que hagan la querella, su principal interés no es ver a alguien en la cárcel hoy en día, porque ha pasado mucho tiempo. Quieren ser reparados. Y como bien dijo Pedro, si no hay antecedentes, es necesario que pasen por todo ese proceso. Porque hay algunos delitos que no están reconocidos como violación de derechos humanos el día de hoy, o personas que no están reconocidas como víctimas de violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, no salen en los informes en los que se nombra a todas las personas que fueron víctimas de ciertas vejaciones y que años después se atreven a hablar. Y tienen que pasar sí o sí por este camino, que como dijo Pedro, es revictimizante, para poder acceder a una reparación. Y también tiene una curiosidad esto, que es que en el sistema penal de hoy en día, el juez es como un vigilante. Él ve que se respeten los derechos de las personas en el proceso y tienes a los abogados de la defensa, al querellante, pero también tienes al Ministerio Público, que es quien se encarga de realizar investigaciones, tanto para probar la existencia o la inexistencia de un delito. En cambio acá a nosotros como abogados nos toca ser un poco como detectives, porque uno le propone al juez las diligencias de investigación, pero uno tiene que estar, por ejemplo, pensando, bueno, si esta persona se la hallaron detenida este día a esta comisaría, ¿quién estaba ahí? ¿Quién estuvo ahí los siguientes días? ¿Por qué caminos pasó? Preguntar por qué embajadas pudo haber pasado. En los casos de las adopciones irregulares, si un niño nació en un hospital, pudo haber pasado después por la Casa Nacional del Niño, que sería lo equivalente al Sename. Pudo haber salido en un avión de Chile, tiene registros de movimientos migratorios, hay registros en alguna aerolínea, tiene registros de algún tribunal de familia en una causa de adopción. Entonces al final uno le propone al juez, ahí ve si le dicen que sí o que no, depende de la voluntad de este, pero es un poco ser el detective. La causa no se mueve si es que uno no propone. Y también el sistema penal antiguo, que tiene una ventaja dentro de todo, que es que uno puede pedir lo que sea. Cualquier diligencia investigativa tiene lugar. Y el tribunal es el que se va a encargar de que ésta sea realizada. Pero uno en pedir no hay engaño, como dicen. Y esa es la gran diferencia de que nos lleva a optar por uno u otro procedimiento. Porque comprenderán ustedes que si no tenemos ningún antecedente probatorio, no tenemos prueba documental, en esa fecha no habían grabaciones, fotografías tampoco, entonces es difícil encaminar una acción civil donde uno es el obligado a probar todo. Salvo una excepción, que es el caso, como decía Luz, de personas que ya están calificadas como víctimas de violación a los derechos humanos. Por ejemplo, una persona que aparece en la comisión Balich. La persona ha sido calificada como víctima de tortura y en ese caso ya no tenemos que acreditar la calidad de víctima porque se encuentra acreditada
por el reconocimiento que el propio Estado de Chile hizo de esa persona como víctima a través de una comisión de verdad. Por lo tanto, nos situamos ahí frente a un hecho que es absolutamente irredarguible. No podemos de ninguna manera negar el que esa persona tenga la calidad de víctima. Por lo tanto, lo que hacemos en ese caso es pedirle a la persona que vaya al Instituto Nacional de Derechos Humanos, que son los custodios del listado de personas, le entreguen un certificado que acredite que es víctima, y nosotros de inmediato presentamos la demanda de reparación por una cantidad de dinero que se estime como suficientemente reparatoria por esa persona. Y el Estado no podría negar esa calidad, sino que la discusión sería respecto del monto a indemnizar. ¿Ya? Entonces, en esos casos, si la persona nos dice no estoy con la capacidad anímica de soportar un proceso penal, nosotros evidentemente vamos a presentar la demanda civil de inmediato, siempre y cuando tenga esa calidad, porque si no, la verdad es que es muy difícil acreditar la calidad de víctima. No digo imposible, pero sí muy difícil de acreditar si no tenemos los antecedentes probatorios suficientes. Ahora, una cuestión que también es importante, que se puede dar en el proceso penal, el procedimiento penal, es que no logremos acreditar con todas estas diligencias que hemos estado conversando, con todas estas solicitudes de prueba, o que puede decretar el juez, o solicitud de prueba que podemos hacer nosotros, que no logremos acreditar quién fue el sujeto responsable. Sabemos, por ejemplo, que fue Carabineros en tal comisaría, pero no sabemos quién fue, si fue el capitán X o el teniente o un carabinero raso. Eso es importante, la determinación de que fue un agente del Estado para los efectos de la reparación en materia civil. En materia penal, lamentablemente, ustedes comprenderán que no vamos a poder avanzar a determinar quién es el responsable, porque no se pudo saber qué carabinero en específico fue. Puede ser lo mismo de la Armada o de la aviación o militar, pero no pudimos determinar quién fue. Pero sí determinamos que efectivamente esta persona fue víctima de tortura, porque hay testigos, porque hay declaraciones, porque lo situamos en el lugar de tortura, lo situamos con testigos cuando fue secuestrado. Ante ello, la causa penal va a terminar, se va a sobreseer. También estaba en el esquema una de las posibles salidas que tenía, que es el sobreseimiento, que significa que la causa no puede avanzar, pero en este caso sí se determinó que eran agentes del Estado. Entonces, con esa prueba que logramos reunir para determinar que se trató de un agente del Estado, nosotros podemos demandar civilmente, porque los efectos que tiene esa resolución dictada en el procedimiento penal no pueden ser desconocidos luego en el procedimiento civil. Nosotros acreditamos que se trató de una persona víctima de violación a los derechos humanos por agentes del Estado. Y es irrelevante saber cuál es la identidad de ese agente del Estado. Y si me permiten buscarlo, en los autos Roll 23.568 del año 2015, la Corte Suprema nos dijo que la reparación civil no puede encontrar obstáculo en la incapacidad de la investigación criminal de determinar la identidad precisa de los partícipes, máxime si se tiene asentado su carácter de agentes estatales. De manera que es la responsabilidad directa del Estado la que sirve de base a la pretensión indemnizatoria hecha valer en autos. Entonces la Corte Suprema nos ha dicho que no es relevante saber quién fue precisamente el agente, sino que lo relevante es saber que fue un agente del Estado. Y esa es la jurisprudencia de hoy en día. ¿Qué sucede, disculpa, si en este proceso de acreditación y de investigación a su vez aparecen civiles tanto como testigos o cómplices? Me recuerdo el caso Paine, por ejemplo, que participaron civiles acompañando a militares y carabineros. Se sanciona también la responsabilidad de ellos, como cómplices o encubridores del delito de crimen de lesa humanidad. ¿Pero usted? Sí, nosotros también tenemos querellas contra civiles. Tenemos querellas contra dueños de fábricas que llegaron con listados diciendo este trabajador, sí, tenemos. No han avanzado, pero hemos presentado querellas. Sí. Fue uno de ellos. Señor. Respecto de ese tema que toca el compañero, ¿por qué
O sea, un tema muy interesante. ¿Por qué cree que no ha prosperado, digamos, el tema? Porque es el problema, ¿no? El problema de la participación civil en la dictadura. O sea, ese es lo que está ahí en juego, ¿no? Nos lleva a el motivo de la reunión que tenemos ahora, el motivo de la exposición. Precisamente es por como usted dijo, la acreditación. Es la falta de acreditación, porque es muy difícil situar a esa persona civil en el lugar de comisión de los hechos. ¿Puedo agregar Porque, algo? claro, sí, dale. Es que sucede también, retomando aquello, que por ejemplo en Paine se da que conviven o convivían, entonces el miedo y el temor también, porque también es gente que aún mantiene mucho poder en su círculo, quizás infiere en que los familiares continúan. O sea, a muchos familiares les sucedía que se topaban con el tipo a caballo o aún por las calles de Paine, por ejemplo, y eso, por un lado, claro, genera miedo, pero también mucha rabia y que aún siga libre y quizás entorpece a su vez en los procesos, en este caso judiciales. Sí, claro. Bueno, también, a mí me tocó durante la práctica llevar querellas por adopción irregular. Entonces yo conocí más que nada ese tipo de violaciones de derechos humanos, que como tal el Estado de Chile no ha reconocido aún que es una violación de derechos humanos quitarle un bebé recién nacido a una madre y venderlo. Pero en esos casos sucede que ha sido muy difícil determinar la existencia de una violación de derechos humanos precisamente porque hay muchos civiles involucrados, ya sean matronas, enfermeras, asistentes sociales. El tema es que cuando llega la participación de agentes del Estado directamente, sobre todo jueces, cuesta que haya un reconocimiento como tal de que todo lo que pasó antes, todas las veces que intervinieron civiles, por ejemplo, haciendo certificados médicos falsos, haciendo certificados de defunción falsos, encubriendo a ciertas personas, pasándole una guagua, por ejemplo, a un militar para que éste la llevara a un centro de adopción, ya para ese punto los jueces, los ministros en visita van a decir esto no es una violación de derechos humanos porque no hay una participación directa del Estado. Cuando se dio a esta guagua en adopción, cuando hay un fallo hecho por un juez, por un funcionario directo del Estado, por un poder del Estado, la participación anterior fue por parte de civiles. Y no hay una voluntad a veces o no hay antecedentes suficientes para poder conectar esos dos puntos. Como cuando empieza a ser el Estado, cuando empiezan a ser agentes del Estado los que violan los derechos humanos, y cuando se desdibuja esa línea de la participación civil como coadyuvante o como lo que permitió finalmente que existiera una violación por parte del Estado. Y eso es difícil de determinar. Y bueno, también pasa que existen hasta el día de hoy personas que estuvieron involucradas en estos crímenes y que han dado testimonios, que dentro del tribunal se sabe quiénes son, y que como tenían carácter de civiles, algunas personas incluso extranjeras, por ejemplo, en casos de mujeres suecas, que tenían estos centros de adopción en los que llevaban después a los niños a Suecia, y que no se ha podido hacer nada con estas mujeres y están ahí tranquilas viviendo su vida. Luz, ya que entró en este tema, no sé si me adelanto, Pedro, pero lo que conversábamos un poco antes de empezar la actividad, ¿no? Pero me gustaría que nos contara un poco sobre este problema, ¿no? Porque esto, para quienes trabajamos en estos temas, memoria, derechos humanos, este es un tema nuevo, digamos, en Chile, ¿no? Por mucho tiempo ahí conversábamos que se había dicho que Chile no tenía estos problemas, no como Argentina, ¿no? Ese era como el discurso. Pero me da la impresión de que estamos frente a una cosa muy grande en Chile. Entonces, si nos pudiera contar del tamaño del problema, de qué envergadura tiene esto. Bueno, ya quizá un poco adelantarse, pero para que se hagan una idea, más que nada, y por qué los casos de adopción irregular son tan buen ejemplo de cómo llevamos el procedimiento, que es porque hay muchas mujeres que se están dando cuenta ahora, como en los últimos años, que fueron víctimas de estos crímenes.
bueno, entre los años 60 y 2000, es decir, incluso antes y después de la dictadura, se estima que hubo un promedio de 20.000 sustracciones de niños que terminaron en adopciones irregulares. O sea, solo para que se hagan una idea, solamente en Suecia hay más de 6.000 adultos hoy en día que fueron robados de sus madres. ¿Y por qué se está dando ahora que se están llevando tantas querellas? Porque solamente judicializadas son cerca de 2.000. Es porque, bueno, con el pasar del tiempo, si no habían antecedentes antes, si a una mujer le decían después del parto que su guagua falleció al momento de nacer, en un periodo donde tú no cuestionabas lo que te iban a decir, porque reclamar, ir a un tribunal, ir a Carabineros era riesgoso, pasan los años y llega una persona y dice que es tu hijo. O pasan los años y ves un reportaje en la televisión de miles de mujeres que les pasó lo mismo y que decidieron acudir a la justicia. Entonces ahí también viene, bueno, esto que está exponiendo Pedro, que es cómo una persona 50 años después se da cuenta de que lo que le pasó pudo haber sido una sustracción de su hijo, pudo haber sido un robo de una persona, que este hijo puede o no seguir vivo, quiere verdad, quiere saber qué pasó, y para eso la única herramienta que tienen es su testimonio, muchas veces. O incluso hay veces que incluso tenemos al hijo ahí, como este niño sale que está muerto y está vivo y tiene dos nombres, o sea, tiene un nombre sueco y un nombre chileno. ¿Cómo demuestras porque cuando salió fue robado, que hubo participación de agentes del Estado? Y esto es simplemente, las únicas herramientas que existen es a través de la querella, a través del testimonio, de explicarle al tribunal como primer paso qué me pasó, por qué lo que me pasó es un delito y solicitar que se investigue. Y todos estos casos, estos cerca de 20.000 casos, se están tramitando, cerca de 2.000, y todos están en periodo de investigación. Todos están en la etapa sumaria. Ninguna ha pasado a una acusación concreta. En ninguna se ha podido determinar que existen culpables o no, porque es un proceso lento, pero porque pese a que en Chile igual existe una huella burocrática muy grande, o sea, tenemos, a diferencia de otros países de Latinoamérica, registros de cementerios, tenemos un registro civil que funciona bien, donde acceder a un certificado de nacimiento de función de una persona es relativamente fácil, donde los archivos de los tribunales están dentro de todo bien guardados, pero aún así no se continúa. Entonces, por eso es la importancia de este proceso. Me voy bien. No sé si hay más preguntas en esa área. Estos 20.000 casos, ¿en qué periodo fue? Entre el 60 y el 2000, la gran mayoría dentro de la dictadura, pero esto sucedía antes y sucedía después. De hecho, yo diría que incluso puede que siga sucediendo, uno nunca sabe. Ahora, situarlos como crímenes de lesa humanidad, no cabe duda que dentro del periodo de la dictadura, ya entre el 73 y el 90, nosotros sostenemos que se trata de crímenes de lesa humanidad. Periodo anterior y posterior, dogmáticamente es más difícil sostener que sea un crimen de lesa humanidad y más bien podría tratarse de un delito de carácter común. Esa es una disquisición doctrinaria que ni siquiera hemos llegado todavía a tener la posibilidad de discutirla en cortes, como decía Luz, pero pareciera ser que esa es la posición. Por lo que le decía yo, la intervención de agentes del Estado, que tiene que ser una violación, tiene que ser una actuación por parte de agentes del Estado en una línea de conducta que tenga sistematicidad, que sea general, dirigida en contra de la población civil y con un conocimiento de la persona, de la gente que está cometiendo precisamente esa conducta. Por lo tanto, esas características parecen calzar muy bien con los hechos ocurridos de la dictadura. Previo a ello o posterior a ello, parecía difícil englobarlo dentro de la sistematicidad o la generalidad. Con sistematicidad me refiero a que parezca que es una especie de política pública, tomar los niños y
darlos en adopciones irregulares. Claro. Pero sí puede imputarse por el número, por la ocurrencia del hecho, por el tipo de víctimas que eran personas. Mujeres solteras, pobres, jóvenes. Entonces hay un patrón de víctimas que pareciera definir como la política del Estado en ese periodo de tiempo. ¿Ya? Claro, y bueno, y también eso está más o menos documentado, porque sí, la inmensa mayoría ocurrieron durante la dictadura de las adopciones irregulares, pero además se repiten nombres de personas que participan. Se repiten nombres de jueces, nombres de asistentes sociales, nombres de carabineros. Entonces ahí también se denota una sistematicidad, una intencionalidad. Y se sabe también que durante la dictadura había una política pública de erradicación de la pobreza, dentro de la que podemos encontrar la separación de madres pobres de sus hijos. Y volviendo al tema del hilo del relato que llevamos, y precisamente englobado con la pregunta que hacía usted recién respecto de por qué es difícil acreditar. ¿Su nombre, perdón? ¿Mío? Sí. Dale. Dale. La pregunta que hacía usted recién, Dale, en relación a por qué era difícil situar o probar que los civiles han intervenido. Porque se trata de un tema de prueba, y el tema de prueba es, en definitiva, lograr posicionar a una persona determinada en esta situación. Posicionar a la víctima, primero, como víctima, es decir, que estaba en un centro de detención, que primero que fue retenida, secuestrada en determinado lugar, luego que estaba en el centro de detención, y asimismo posicionar a los victimarios, que estaba en el centro de detención, que se escuchó la chapa que él tenía, que alguien se bajó la venda de los ojos y alcanzó a verlo. Y eso cuesta con los civiles. ¿Cómo posicionarlos? Porque quienes los podrían posicionar precisamente son los victimarios. Otras personas tienen el relato, por ejemplo, la víctima podría decir, no, es que el dueño de la fábrica, el empresario, llegó y con un listado y los militares se lo llevaron. Pero él es el único que tiene ese relato, entonces, ¿cómo poder acreditar precisamente la participación? Y todo esto es a través de los antecedentes probatorios. Entonces, ¿por qué ha costado mucho? Precisamente porque ha costado acreditar la participación de esas personas. Todo se reduce al tema de prueba. ¿Cómo pruebo yo que lo que digo es verdad? Y eso en general es para todo el derecho, no solo en estos casos. En derecho, quien dice algo, alega algo, debe acreditarlo, debe probarlo, a través de los distintos medios de prueba que nos permite el derecho. Los documentos, fotografías, declaraciones, peritajes. Y esa falta de prueba nos sitúa en una posición compleja. Ya les hice la salvedad respecto de que podíamos acreditar que se había cometido la violación de derechos humanos, pero que no sabíamos quién era el agente del Estado, ¿ya? Y que a la Corte le resultaba sin mayor relevancia para los efectos de determinar la indemnización. Pero ¿qué pasa cuando ni siquiera podemos acreditar que ocurrió el hecho? Solo tenemos el relato de la víctima. Yo fui secuestrada, fui torturada, estuve 10 días detenido, después me dejaron en un campo de Iriazo, amarrado de pies y manos y con venda. Pero igual recordemos que han pasado 50 años y también pasa a veces que las personas presentan su querella y dan su testimonio, y luego cuando llega el interrogatorio del tribunal, por ejemplo, se contradice, porque han pasado 50 años. O, de nuevo, recordar los hechos, como hablábamos de la victimización secundaria, se produce un bloqueo y no se recuerdan de toda la situación, y piensan que están ante un funcionario con un computador, no está ante el juez. Entonces, todas esas situaciones van afectando el acceso a la justicia. Y esa falta de prueba nos pone en esta situación, en esta línea de tiempo, más humilde que el de ustedes, por cierto. Acá está la razón de mi envidia. Pero ya sacamos una foto de que tienen ustedes, ¿no? Así que si repetimos esta experiencia, ya no va a estar va a estar el de ustedes acá. Entonces, si la investigación, perdón que apunte, si la investigación, después de presentar la querella, avanza, nos vamos a ir en esa línea, que ya la vamos a conversar: sumario, plenario, Corte de Apelaciones, Corte Suprema, ya vamos a ver. Pero la parte de arriba es una investigación exitosa. Exitosa en el sentido que se ha acreditado el delito y que se ha determinado la participación de ciertos sujetos. Pero ¿qué pasa si no es así?
tenemos solo el relato de la víctima. Yo fui torturado, 10 días detenido, abandonado en un campo de Riazo. Y nada más. La causa se va a cerrar. Se va a cerrar precisamente porque la investigación no puede avanzar. Y ese cierre se llama sobreseimiento. Y ese sobreseimiento puede ser temporal o definitivo. Como su nombre lo indica, el sobreseimiento temporal es aquel en que el tribunal dice, no habiendo más antecedentes, se archiva la causa hasta la espera de mejores y nuevos antecedentes para reabrirle y seguir la investigación. Pero el tribunal también, que es la excepción, la verdad es que esto ocurre muy poco, la regla del 99% es el sobreseimiento temporal, pero el tribunal podría decir, no habiéndose acreditado la existencia del delito, cierro definitivamente esta causa. Es decir, no se puede volver a investigar. La causa se cerró para siempre. Y aunque aparezcan nuevos antecedentes el día de mañana, yo no la puedo abrir, a diferencia del sobreseimiento temporal. A nosotros, en la experiencia que hemos tenido en la oficina, nos ha ocurrido una vez. Afortunadamente, solo una vez, en que el ministro en visita, el caso del querellante era una víctima indirecta, era el hijo de la persona detenida desaparecida, y el tribunal estableció que no se podía seguir adelante con la investigación y cerró definitivamente la causa. Nosotros apelamos. Apelar significa presentar un recurso que conoce el superior jerárquico de este ministro en visita, quien es la Corte de Apelaciones respectiva. O sea, ministro de Santiago, Corte de Apelaciones de Santiago. Ministro de San Miguel, Corte de Apelaciones de San Miguel, y así sucesivamente con las otras regiones. Y nuevamente, lamentando el hecho, la Corte de Apelaciones confirmó el sobreseimiento definitivo, por lo tanto esa causa está absolutamente imposibilitada de seguir adelante. Y tiene relación, esto que les estoy contando, no solo con la falta de antecedentes probatorios, sino que tiene relación con algo que mencionó Luz recién, con el derecho de la persona, con el derecho de la víctima a la verdad, a saber qué ocurrió. Y en este caso piensen ustedes que nuestro representado, el hijo de la persona víctima, ya no tiene el derecho de saber qué fue lo que ocurrió con su padre. Entonces, y por esto está en rojo este monito aquí que dice CIDH, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, nosotros podemos llegar, y nosotros en la oficina lo hacemos, al sistema interamericano de derechos humanos, sí podemos llegar, en ciertos supuestos. Un paréntesis. El sistema interamericano no es una tercera instancia. No significa que si nos fue mal acá, nosotros podamos, vamos a apelar y nos vamos a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No. El sistema interamericano se refiere a una violación a aquellas cláusulas que disponen el Tratado Americano sobre Derechos Humanos, el conocido Pacto San José de Costa Rica. Y en este caso, nosotros lo que hicimos después de estudiar la causa, dijimos, no, acá hay una vulneración de un derecho. ¿De qué derecho? Como dijo Luz, del derecho a la verdad. Y por lo tanto nosotros hicimos una denuncia ante el sistema interamericano en contra del Estado de Chile por esa resolución que niega de manera definitiva el que esta persona, víctima, indirecta, porque era el hijo de la persona que tenía desaparecida, conociera la verdad. Y creo que es interesante que les cuente que en ese caso, que todavía está no ha sido declarado viable todavía, no hay admisibilidad, estamos esperando. Ir al sistema interamericano son por lo menos 8 a 10 años de espera para tener una resolución. Por lo tanto, cuando uno va a ir al sistema, lo primero que tiene que decirle a la persona es, vamos a estar aquí nosotros hartos años viéndonos la cara. Hay que tener paciencia, porque imagínense ustedes que todos los países que son parte de ese tratado haciendo denuncias, y es una corte. Por lo tanto, llegar ahí es lento. Y eso es lo primero que uno tiene que advertirle a la persona, junto con decirle que existe la posibilidad de ir a este sistema. Nosotros hicimos la denuncia ante la Comisión Interamericana. Estamos todavía en etapa de admisibilidad. Todavía no sabemos si va a admitirse o no a tramitación. Eso puede durar 3-4 años la admisibilidad.
Y post pandemia se afectó harto, ¿no? Está mucho más lento. Ahora, el derecho a la verdad no está de manera explícito recogido en los instrumentos interamericanos de derechos humanos. No dice ahí el derecho a la verdad será violado cuando. Sin embargo, se le vinculó por la Comisión Interamericana y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la desaparición forzada, que precisamente es nuestro caso. Estimando que la desaparición forzada, que ustedes lo habrán conocido también, visto en nuestra realidad, se refiere a un delito que tiene carácter permanente o continuado, en tanto no aparezca la persona víctima del delito, no aparezca la persona desaparecida, o que, lamentablemente, se identifiquen los restos de esa persona. Mientras no ocurra una u otra cosa, el delito se entiende que se mantiene, que continúa. Y hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que esta verdad no solo pertenece a la víctima, en este caso al hijo de la persona desaparecida, sino que es un derecho que nos pertenece a todos como sociedad. Nosotros como sociedad tenemos derecho a saber qué fue lo que ocurrió. Y también el derecho a la verdad es como hermano de otros derechos que están reconocidos en otros tratados internacionales. Por ejemplo, el derecho a la identidad de una persona, saber quién fue su familia, saber quién fue esta persona que fue desaparecida, saber quién fue este hermano que sustrayeron, el derecho a no ser separado de la familia, el derecho a la reparación integral, el derecho que tiene toda persona de que el Estado le asegure la persecución e investigación de estos delitos. Entonces uno, cuando lamentablemente llega a ese punto, como que te cierran las puertas y tiene que reclamar el derecho a la verdad, es una herramienta que tiene el abogado para poder decirle tanto a los tribunales en Chile como a la etapa interamericana que no solamente acá se debe continuar una investigación por razones prácticas, porque es posible continuar una investigación, sino que porque se está vulnerando un derecho. Y este derecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo reconoció en el año 1998. ¿Y por qué es importante señalarles esto? Porque esa primera vez que se reconoce como derecho de la sociedad en general fue en virtud de un caso chileno, en que se había aplicado la ley de amnistía por los crímenes cometidos entre 1973 y 1978. Por lo tanto, condenó al Estado de Chile y la Comisión señaló, y se lo voy a leer porque me parece relevante, que toda sociedad tiene el derecho inalienable de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro. Y, como muy bien señaló usted recién, en la mediación se refiere al caso Alfonso René Chanfrot y otros de 7 de abril de 1998. ¿Ya? Entonces, en esa línea de tiempo, también, que ustedes tuvieron la ocasión de ver cuando inició esta jornada, está también una intervención de carácter internacional, donde se reconoce este derecho a la verdad de nosotros como sociedad en general y no solo respecto de las víctimas. Ahora, siguiendo con esta línea de tiempo y dejando de lado el caso de que la investigación no avance, sino que la investigación fue productiva, las declaraciones de testigos, los oficios a diferentes instituciones del Estado, los careos, etcétera, permitieron determinar la existencia de sujetos responsables. Tal persona, el capitán X, el teniente Y. En ese caso, entonces, nosotros pasamos a una etapa que se llama de plenario, que ya no es una etapa de investigación, sino que es una etapa de discusión. Y en esa etapa será donde el capitán X y el teniente Y harán sus defensas.
Los abogados de ellos serán los encargados de defenderlos de esta acusación que tienen ellos como autores, cómplices, encubridores de un crimen de lesa humanidad. Es un periodo de discusión, de prueba, y después de ese periodo viene la dictación de la sentencia, que es el periodo de fallo. ¿Ya? Ahora, acá. ¿Qué les quiero contar ahora? Les quiero contar que en esta etapa las defensas que suelen hacerse son estas que están enumeradas allí. Es la etapa en la cual los acusados controvierten aquellas resoluciones que los sindican como autores, cómplices o encubridores de un delito. Y la regla es que interpongan alguna de estas defensas. La más común es la cosa juzgada. La cosa juzgada, en este caso, significa que el asunto que a ellos les está imputándose en este momento, en este procedimiento, no puede hacerse porque ya fue conocido por otro tribunal. Por lo tanto, como ya fue conocido por otro tribunal en tiempo de dictadura, no puede volver a conocerse. Pero acá el tema relevante es que el otro tribunal, y también lo vieron en la línea de tiempo del caso Chanfró, que hubo una contienda de competencia, es decir, cuál tribunal era competente, si el ministro en visita o un juzgado militar. Les pregunto, ¿creen ustedes en la imparcialidad de un juez militar conociendo uno de estos crímenes en época de dictadura? No, parece que no. Parece que no, ¿cierto? Y esa es precisamente la forma que tiene uno, como querellante, de replicar la cosa juzgada. Me va a decir, usted me está diciendo que un tribunal ya conoció este asunto. Sí, pero usted me está diciendo que es un tribunal militar. Ese tribunal, conforme señala el artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos, tiene que ser un juez imparcial, un juez independiente. Y un juez militar es independiente en este caso, no, ¿cierto? Por lo tanto, esta cosa juzgada es una cosa juzgada aparente o fraudulenta. Y eso es el razonamiento de la Corte Suprema. No hay cosa juzgada acá porque el tribunal no es independiente, no es imparcial. ¿Qué otra defensa tienen los acusados? La amnistía. Ustedes saben que la amnistía se dictó, en la época de la dictadura por la Junta Militar se dictó un decreto ley, el 2191, que se concedió la amnistía a todos quienes habían participado como autores, cómplices o encubridores, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978. Entonces, estos autores, cómplices o encubridores, en su defensa dicen, no, yo estoy amnistiado de este delito. Es decir, yo he recibido el perdón del Estado por los hechos que se cometieron en ese periodo. Y como perdonado que soy, usted no me puede juzgar. ¿Cuáles son las etapas que ha tenido Chile en relación a la aplicación de la ley de amnistía? En un principio se acogía a esta excepción, sin más. Se aplicaba de manera objetiva como una extinción de la responsabilidad penal. Ni siquiera se investigaba, sino que llegaba la denuncia, llegaba la querella, no, esto está entre el periodo de 73 y 78, ley de amnistía, y se acababa el procedimiento. Luego, en el año 98, recién, en el 98, se produce un pequeño cambio, pequeño, pero muy significativo. La Corte Suprema dijo,
Sí, está perdonado el autor del delito, autor, cómplice, encubridor, está perdonado. Pero para perdonarlo, yo debo saber quién es. No puedo aplicar un perdón antes, abstracto, sin saber quién es la persona que estoy perdonando. Entonces ustedes, jueces, tienen que investigar el delito, determinar la existencia del delito, determinar quién es el responsable de ese delito, y cuando sepamos quién es el responsable, lo perdonamos. Con posterioridad, desde 1999 al año 2004, se deja de aplicar la ley de amnistía respecto de ciertos casos. ¿Cuáles casos? Los delitos de desaparición forzada o secuestro permanente, porque se entiende, como les indiqué recién, que mientras no se encuentre la persona o no se encuentren los restos de esa persona, se trata de un delito continuado que hasta el día de hoy se está cometiendo en relación a esa persona que fue secuestrada. Por lo tanto, yo no puedo perdonarlo a usted por un delito que no se cometió entre 73 y 78, sino que se sigue cometiendo hoy día, porque yo no sé dónde está esa persona. Así que no lo puedo perdonar. Y en el año 2004, que se produce ahí el gran cambio, en un caso de Miguel Ángel Sandoval, la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó esta tesis del secuestro permanente. Pero la gran novedad es que lo hace recibiendo los criterios interpretativos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuáles son? Que había que incorporar los convenios de Ginebra. Los convenios de Ginebra se celebraron en 1949 y fueron ratificados en Chile en 1950. Es decir, hasta el 2004 nosotros no cumplíamos nuestros compromisos internacionales. Y para estos efectos, sucintamente, ¿qué dicen los convenios de Ginebra? Que no puede aplicarse la autoamnistía. No puede el Estado personarse a sí mismo por los hechos de sus agentes ni perdonar a los agentes. Es una prohibición de amnistía. ¿Qué dijo la Corte Suprema? Que el Convenio de Ginebra persigue garantizar los derechos esenciales que nacen de la naturaleza humana. Tiene aplicación preeminente, puesto que esta Corte Suprema en reiteradas sentencias ha reconocido que la soberanía interna del Estado de Chile reconoce su límite en los derechos que emanan de la naturaleza humana, valores que son superiores a toda norma que puedan disponer las autoridades del Estado, incluido el propio poder constituyente, lo que impide que sean desconocidos, sosteniendo que el estado de sitio impuesto por conmoción interna debía entenderse como un estado o tiempo de guerra, lo que hace precisamente, plenamente aplicable dichos convenios. Otra excepción, otra defensa que suelen interponer los responsables por estos delitos es la falta de jurisdicción. Yo les conté hace poco tiempo atrás que por qué son ministros en visita y no jueces del crimen. Entonces dicen, no, lo que ocurre es que este ministro en visita no tiene las facultades para conocer, porque debería conocer mi caso un juez del crimen y no un ministro en visita, porque estos ministros en visita fueron nombrados por la Corte Suprema en un auto acordado. Pero ello no es así, porque en nuestro Código Orgánico de Tribunales establece precisamente esa facultad de designar a esos ministros en visitas para perseguir delitos que produzcan alarma pública y exijan pronta represión por la gravedad y perjudiciales consecuencias. Por lo tanto, esa excepción no se acoge. Otra defensa que producen los responsables de este tipo de delitos en el proceso es la prescripción. ¿Qué es la prescripción? En términos muy simples, la prescripción es el término o la extinción de la responsabilidad de una persona por el mero transcurso del tiempo. Pasaron 5 años, yo ya no soy responsable del delito. Pasaron 10 años, ya no soy responsable de un delito de mayor gravedad. Y eso ocurre tanto en materia civil como en materia, un gusto que esté muy bien, en materia civil como en materia penal.
¿Ya? Entonces transcurre una cantidad de tiempo y se agota la responsabilidad de la persona. Entonces han dicho que en atención a este agotamiento de la posibilidad de perseguir un delito cometido en la dictadura, no pueden sancionarme hoy en día. También, al igual que la aplicación de la amnistía, la aplicación de la prescripción ha ido cambiando en el tiempo. Se estimó por la Corte Suprema que en época de la dictadura no podía interponerse una querella o una demanda civil por estos responsables. No podía interponerse porque no se sabía, no podía interponer porque no se sabía que podía hacerse, porque existían diversos impedimentos. Una persona estaba detenida, ¿cómo podía presentar una querella? No podía hacerse porque no había prueba, cómo recopilar prueba precisamente de mi detención en esa fecha, no estando en democracia. No podía interponerse por miedo finalmente de la persona, el temor justificado de dirigirse contra agentes del Estado que lo habían torturado en plena época de la dictadura. Era realmente imposible. Entonces dijo la Corte Suprema, ya, pero retornada a la democracia, usted sí puede hacerlo. Entonces del 90 en adelante empezaron a prescribir los hechos. O sea, si del 90 al 2000, el 2001 usted presentaba la acción, perfectamente estaba prescrita porque habían pasado los tiempos desde esta suspensión que se otorgó la prescripción por los hechos cometidos durante el periodo de dictadura. Pero luego la Corte vuelve sobre sus pasos y dice, no, aquí lo que ocurre es un delito que no puede alejarse de lo que señala el derecho internacional de los derechos humanos, porque se trata de crímenes de lesa humanidad. Y en el derecho internacional de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad no prescriben por el transcurso del tiempo. Son perseguibles siempre, porque es tal la entidad de esos delitos que de alguna manera conmueven la naturaleza del ser humano, a todos nosotros. Y esos delitos entonces están fuera del ámbito de la prescripción, es decir, del agotamiento de la posibilidad de perseguirlos por el mero transcurso del tiempo. Esta interpretación es absolutamente armónica con el derecho internacional de los derechos humanos, porque precisamente lo que busca es la reparación de la víctima. No existe ninguna limitación en cuanto a la reparación de los daños sufridos por esa víctima. Y recuerden que la reparación puede ir en dos caminos. Uno es que se determine y sancione a los responsables, y lo otro es que se le repare a la persona económicamente por el daño causado. Y la Corte dijo, para fundamentar esto, que nuestras leyes internas no pueden contravenir el derecho internacional de los derechos humanos. La existencia de leyes dictadas al interior del país no pueden en ningún caso pasar por sobre el derecho internacional de los derechos humanos. Luego de esta etapa de defensa vendrá la etapa de dictación del fallo, que podrá ser absolutorio o condenatorio, y ahí tiene relevancia lo que estamos conversando, porque este fallo se fundará en los antecedentes de prueba reunidos en el proceso, en todo el proceso, que todo el proceso puede durar perfectamente 10 años, 8 años o más. Sí, tenemos algunos de larga data. Y con la sentencia que se dicte, sea absolutoria o condenatoria, nacerá el derecho de recurrir en contra de esa sentencia, es decir, de apelar. Si es absolutoria, quienes vamos a apelar vamos a ser los querellantes, los que representamos a la víctima, y si es condenatoria, quienes van a recurrir van a ser las defensas de aquellos condenados por el delito. Esa causa va a ser conocida en la Corte de Apelaciones. En la Corte de Apelaciones se conoce a través de una audiencia que se realiza en un día determinado, donde se expone, y ahí sí, verbalmente, las defensas en uno u otro sentido. Las defensas de los acusados, de los condenados, perdón, o las defensas de los querellantes o de aquellos otros que participen, como por ejemplo el programa de derechos humanos. Se van a señalar los argumentos por los cuales deba condenarse a esa persona,
se van a señalar todos los elementos probatorios que existen para acreditar el delito, para acreditar la participación de esas personas como cómplices, autores, cómplices o encubridores, y los ministros van a escuchar. Son 3 ministros en la Corte de Apelaciones que conocen el asunto en una audiencia única, y esa audiencia es verbal. Entonces no se pueden leer las minutas, no se pueden acompañar antecedentes escritos, sino que los argumentos son de carácter verbal. ¿Ya? Luego la Corte dictará sentencia y ahí nace la posibilidad nuevamente de presentar recursos en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones, y esos recursos son conocidos por la Corte Suprema. Y esos recursos ya no pueden discutir los hechos, porque los hechos están asentados en el procedimiento. Lo que uno va a discutir es cómo se aplicó el derecho en esa sentencia. Entonces uno tiene que señalar que hay una errónea aplicación del derecho. Por ejemplo, que no se aplicó el derecho internacional de los derechos humanos. Por ejemplo, que la sentencia lo que hizo fue aplicar la cosa juzgada porque había existido un pronunciamiento previo del juez militar. Nosotros apelamos, nos fue mal en la Corte de Apelaciones, la Corte de Apelaciones confirmó, entonces nosotros vamos a recurrir de casación señalándole a la Corte Suprema que se contravino el derecho interno, que el derecho interno contravino el derecho internacional, porque nosotros somos parte del Pacto de San José de Costa Rica, y que señala que tiene que conocer estos asuntos juez imparcial e independiente, cosa que no ocurrió en este caso. Por lo tanto hay un error de derecho en esa sentencia. ¿Se entiende la idea? Más o menos. Pero ese es un recurso que se llama de derecho estricto, porque ya no dice relación con cómo ocurrieron las cosas como están relatadas en la sentencia, sino cómo el juez resolvió, cómo aplicó la norma para decidir una cuestión. ¿Ya? Y esa es la última etapa. Ya después de eso, como decía un profesor mío, solo queda la Corte Celestial. Pero ese profesor mío, imagínense, me saqué el monito, se olvidaba de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, nosotros para ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos tenemos que señalar una vulneración de una norma del Tratado del Pacto de San José de Costa Rica. No es una tercera instancia, nosotros no podemos apelar de lo que resolvió la Corte Suprema, no, es que está mal resuelto, no, sino que tenemos que decir se vulneró, por ejemplo, el artículo 8 del juez independiente, e imparcial. ¿Ya? Hay un plazo que son de 6 meses para ir a la Corte Interamericana, al sistema interamericano, desde que está ejecutoriada la sentencia. Por lo tanto, pareciera que 6 meses es mucho, pero no lo es. Hay que preparar los argumentos, así que hay que estar ahí corriendo también. Y me parece que eso es lo que quería contarles. Tengo una nota por acá en relación a un caso que les conté al principio, se lo señaló usted cuando partimos, que es un caso que nos enorgullece como Oficina de Derechos Humanos, que es la primera vez que se calificó la violación sexual como un crimen de lesa humanidad. Y tiene una particularidad este caso, porque los hechos son atroces. O sea, yo sé que todos los hechos cometidos en la dictadura son atroces, pero considero que este es particularmente horrendo. ¿Por qué? Porque una niña, no una mujer, una niña, en el Día Internacional de la Mujer que se estaba celebrando, había una protesta en contra del dictador y esta niña fue detenida por carabineros de Chile, conducida a un calabozo y violada por 4 carabineros. ¿Ya? En esta situación fue de tal entidad y la gravedad de las violaciones que incluso siendo conocido por un juez militar condenó a estos 4 carabineros en la época de la dictadura, los condenó por el delito de violación. Pasaron los años, esta niña ya adulta nunca se sintió reparada, evidentemente, a pesar de que estaban condenados los autores,
porque tenía un daño, tenía secuelas físicas y secuelas emocionales que son evidentes. Entonces concurrió a la oficina y planteó la necesidad de reparación y le explicamos que la forma de hacerlo era a través de un juicio de indemnización de perjuicios en contra del Estado de Chile. Ahora, prueba. ¿Se acuerdan que les decía yo que es difícil acreditar en civil estos hechos como víctimas de una violación de derechos humanos, que la prueba es de cargo nuestro? Pero acá no teníamos que acreditar nada, porque la sentencia penal del juez militar dijo: aquí hubo violación. Lo que teníamos que acreditar es que fue un crimen de lesa humanidad, porque la violación es un delito común, no cabe duda, pero es un crimen de lesa humanidad, tiene esta generalidad, tiene esta sistematicidad, va dirigida en contra de la población civil, conoce el autor y la agente de esta situación. Eso era lo que teníamos que acreditar nosotros. Y el tribunal de primera instancia, porque demandamos ante un juez civil, dijo: esto está prescrito. Prescrito. Usted no demandó porque habían pasado los años necesarios para la responsabilidad civil, que son 5. No demandó dentro del periodo de tiempo, por lo tanto usted ya no puede recibir ningún tipo de indemnización, y no dijo nada más el tribunal de primera instancia. O sea, solo cogió la prescripción, ya que la defensa la hizo el Consejo de Defensa del Estado, y el Consejo de Defensa del Estado es el encargado de defender los intereses del fisco de Chile, la parte económica. Apelamos de la sentencia, Corte de Apelaciones de Santiago, y no fue mal. La Corte de Apelaciones de Santiago incluso nos empeoró el fallo, porque la Corte no solo acogió la prescripción, dijo: ustedes ya no pueden demandar, sino que dijo textualmente en su sentencia que esto era un delito común. Un delito común. Es decir, un delito de violación que se comete hoy en día de un particular a otro particular, y no era parte de los crímenes de lesa humanidad. Bueno, nosotros deducimos este recurso que yo les indicaba, que se refiere a cómo se aplicó el derecho para ir ante la Corte Suprema, un recurso de casación, en el fondo porque se habían violado normas de derecho internacional de los derechos humanos. Y la Corte Suprema, en ese caso, revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago y señaló que se trataba de un crimen de lesa humanidad. Piensen ustedes el contexto, por eso se lo señalé en los hechos. La niña, Día Internacional de la Mujer, protesta en contra del dictador, detenida por carabineros. Ahí hay un claro mensaje, no solo a la víctima, a la familia de la víctima, a la sociedad, en el sentido en que no importa las condiciones que se den, yo puedo hacer lo que me estime, ¿cierto? Un mensaje a la familia: no están protegidos. Si ustedes protestan, nosotros cometemos este tipo de actos. Y a mayor abundamiento, era un hecho que la violación era utilizada como una línea de conducta por parte de los agentes del Estado. El informe sobre la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, en su capítulo 5, métodos de tortura, y nosotros lo citamos en los alegatos, donde se declara a la violencia sexual como una de las formas más brutales de agresiones ocurridas en el periodo de dictadura militar. Pero ocurre que las víctimas no declaraban quiénes eran por temor, por vergüenza, pero sí quedó registro que la violación sí era un método de tortura, era una línea de conducta, era una política de decisión para causar temor en la población. Y la importancia de este fallo es, primero, el más importante, que es la primera sentencia nacional
que nos orgullece de verdad mucho, que establece que la violación sexual en el contexto de la dictadura militar es un crimen de lesa humanidad. Luego vino otra sentencia muy conocida del ministro Carroza, el caso de la venda sexy, ¿sí? Y esa fue en el ámbito penal, la nuestra fue en el ámbito civil, pero a raíz de un hecho penal. El segundo aspecto es que se refiere a la incorporación de la normativa internacional de los derechos humanos vía artículo 5 de la Carta Fundamental. Porque nosotros en nuestra Carta Fundamental, artículo 5, señalamos como límites al Estado, a la soberanía del Estado, el respeto a los derechos humanos y a los tratados internacionales sobre derechos humanos que se encuentran vigentes en Chile. Entonces dijimos nosotros, no, acá se está vulnerando el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Y cómo traemos todos esos tratados? Por el artículo 5 de nuestra Carta Fundamental. No podemos desoírlos. Y la sentencia de la Corte Suprema lo dice expresamente. Y el tercero, pero no menos importante, que se refiere a la imprescriptibilidad de la acción civil, es decir, el transcurso del tiempo no eliminaba la posibilidad de que la víctima demandara la satisfacción, la reparación de los daños causados. Por lo tanto, se aplica el mismo razonamiento que respecto de la parte penal, porque el principio de reparación integral no puede distinguir, decir, no, lo penal no prescribe, pero lo civil sí. No, sino que es una sola idea, un solo concepto, la reparación integral, que se refiere a ambas situaciones, a la persecución y sanción de los responsables y a la reparación de la persona en cuanto a los daños causados. Y nos gustaría ahora que Luz se refiera específicamente, en algunas ideas o conceptos, al tema que nos adelantó usted respecto de la situación de adopciones irregulares, que es un tema que recién se está conociendo y que dice relación con los antecedentes probatorios. Así que muchas gracias por su tiempo y escucha. Luz. Voy a ser breve. Partamos explicando lo siguiente. ¿Qué es una adopción irregular y por qué es un crimen de lesa humanidad? Es la sustracción de un menor de 12 años, en realidad, porque así se tipifica el delito, como sustracción de menor de 12 años, que puede haber sido desde una guagua recién nacida hasta un niño en sus primeros años de infancia, al cual se separó de su familia biológica y se dio en adopción en un proceso fraudulento a otra familia, ya sea fuera de Chile o dentro de nuestro mismo país. ¿Dónde está la importancia de por qué es una violación de derechos humanos? Porque el proceso por el cual se dio una adopción es fraudulento, ya sea que se haya conocido en los tribunales de justicia y hay un fallo donde se entrega el bebé Juanito Pérez a la familia Muñoz, por ejemplo, o que se le haya dicho a una mujer que su guagua nació muerta, sabiendo ella que estaba embarazada de gemelos, solamente tuvo uno, haberle dicho que no está apta para el cuidado, haber simplemente desaparecido una persona, haber ingresado al hogar de una mujer y haber sustraído a la guagua. Tenía muchos modos operandi este tipo de delito de lesa humanidad y ha sido conocido hace relativamente poco por la reaparición de los menores que fueron sustraídos que están buscando sus orígenes. Chile está muy atrasado en lo que es la materia de derecho de identidad y búsqueda de orígenes. Hay programas de parte del Estado en que se intenta asegurar el derecho de todas las personas a saber quiénes son su familia, pero como esto sucedió en una calidad tan grande en los años de dictadura, tenemos muchas personas que simplemente no tienen absolutamente ningún registro de quiénes son su familia y están hasta el día de hoy buscándolas, o madres que no saben cuál fue el paradero de sus hijos y están hasta el día de hoy buscándolos. En ese contexto se han acercado en el último tiempo, en los últimos años, muchas mujeres a la oficina y también hijos a realizar querellas, porque la investigación penal es la única vía que tienen para poder encontrar el paradero de su familia. Acá tiene una particularidad este proceso porque no solamente tenemos mujeres que buscan una reparación integral, que buscan, por ejemplo, una compensación económica por el dolor que han sufrido todos estos años, sino que en gran parte de los casos el móvil que tienen para poder querellarse es encontrar a sus hijos. Y tenemos el gusto de poder decir que hemos podido reunir a 2 madres con sus hijos. Entonces aquí hay un problema. ¿Qué pasa si no tenemos prueba?
cómo ha sido la experiencia querellándose en casos donde no existe prueba alguna. Bueno, en el primer caso, como bien dijo Pedro antes, lo que tenemos, nuestra primera arma, es el relato. Hay casos en que las mujeres no se acuerdan bien porque, por ejemplo, estaban pariendo y estaban sedadas. Se despiertan después de muchas horas estando sedadas y su guagua simplemente no estaba. O en que no se acuerdan de los nombres de las matronas o del personal médico que las atendió, como también tenemos casos en que sí. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer frente al peligro de que no te reciban la querella porque no tienes antecedentes probatorios o que se te abra una investigación y que el ministro diga esto no se sigue investigando, acá no hay delito o los antecedentes que tenemos no son suficientes para determinar que existió un delito o que hubo participación del Estado? Bueno, primero, el primer peligro que tenemos es ese. El segundo, la revictimización y el sufrimiento de las mujeres que pasaron por estos crímenes y la inexistencia de organismos estatales que les brinden apoyo. Muchas de estas mujeres están en tratamientos psicológicos o médicos a raíz de estas problemáticas. Entonces, ¿de dónde sacamos la prueba? ¿Qué pasó con las pruebas de las violaciones de derechos humanos? ¿Qué pasó, por ejemplo, con las mujeres a las que les dijeron que sus bebés nacieron muertos, siendo que nacieron en hospitales públicos? Por ejemplo, tenemos el caso icónico de la maternidad del Hospital El Salvador, donde se dice que se quemaron todos los registros, pero años después se han encontrado. O el Hospital Barros Luco también, que tiene un área de maternidad hoy en día abandonada, que también fue como sede de un incendio, donde se dice que se quemaron todos los registros de nacimientos ocurridos en la dictadura y que se han encontrado pues, esos registros en otros archivos, en manos de personas que de partida no deberían tener acceso a esas cosas. Uno, como abogado, lo que tiene que hacer es recurrir a todas las herramientas, es decir, decirle al juez, si me está diciendo que en el hospital no hay nada, allane. Manda a la policía de investigaciones que haga un allanamiento y saque las pruebas. No importa de dónde, pero las saca. Revisen este otro archivo. Revisen el archivo del Museo de la Memoria, en los expedientes de la escuela militar, porque hubo participación de militares. Realizar exámenes de ADN a través del servicio médico legal. Realizar o contrastar las bases de datos genéticas que hay a lo largo de todo el mundo por los exámenes ADN particulares que se hacen. Revisar los registros migratorios de una persona. Y ante la posibilidad de que estas diligencias digan que no, intentar seguir el mismo camino que nos presentábamos antes. Ir a la Corte de Apelaciones, ir a la Corte Suprema, recurrir a la vía interamericana en el caso de que sea posible. Porque esa es la problemática que tienen los crímenes de lesa humanidad. Han pasado muchos años y las pruebas son escasas, pero alguna prueba hay. Y en Chile tenemos la fortuna, dentro de todo, de que como nuestra burocracia es buena y siempre ha sido relativamente buena, siempre va a haber de dónde sacar un antecedente. Y es importante que la labor de un abogado que se dedica a la defensa de las víctimas de derechos humanos o a cualquier persona que haga activismo relativo a derechos humanos, a aprender a recurrir a las vías alternativas de búsqueda de prueba en los casos en que hay una negativa institucional a poder entregarla. Porque finalmente la comprobación de la existencia de estos delitos va a estar en manos de los privados. Y es la única defensa que vamos a tener en el caso en que nos digan que esto no se puede investigar. Bueno, en el caso específico de las adopciones irregulares, yo ya mencioné también que hoy en día todas las causas se encuentran en proceso de investigación a cargo de un solo ministro, que de hecho, curiosamente, en la próxima semana termina su labor y designan a otro porque no estaba haciendo bien el trabajo, digamos. Y no existe hoy en día ninguna acusación particular, pese a que se ha señalado, por ejemplo, en 500 causas a la misma asistente social o la misma jueza de familia, pese a que muchas de estas madres tuvieron contacto con los mismos abogados que llevaron los procesos de adopción, que muchos de los bebés que están en otros países fueron dados en adopción por la misma agencia, pese a que se ha comprobado en causas que hay una persona que afirma ser hija de otra, que por el examen de ADN se dice que tienen un vínculo sanguíneo de madre e hijo, y los tribunales no están reconociendo que pese a que esté esa prueba, hay antecedentes para poder determinar que hay un delito. Entonces, ¿esto de qué nos habla?
de que representar en los casos de crímenes de lesa humanidad, y particularmente en estos, no solamente implica un desafío a nivel de derecho, un desafío de hacer el trabajo simple de un abogado, que es poner en movimiento el aparataje judicial, sino que es un desafío también humano. El desafío de encontrarse con personas que muchas veces no van a poder entregarte antecedentes suficientes para que tú busques justicia, y encontrarte con situaciones en que el propio aparataje judicial, la propia justicia encarnada en los ministros, te van a decir que no. Y saber utilizar las herramientas y la esperanza un poco de buscar esas respuestas, de buscar esa verdad en otras vías y entregársela a los ministros. Decirles, aquí está lo que ocurrió, reconózcalo. Y finalmente todo se redirige a este derecho a la verdad del que hablamos anteriormente. En gran parte de los casos de violación de derechos humanos va a ser lo más relevante, más allá de la reparación, el obtener una respuesta de por qué, cómo y a través de quién sucedió algo. Y como corporación, y al menos en mi experiencia personal, esas respuestas y ese intento de búsqueda de derecho a la verdad no solamente se encuentra en solicitar que se acuse a determinada persona, sino en intentar ayudar a las víctimas a que entiendan qué es lo que les pasó por todos los caminos posibles. Así que eso. Muchas gracias. Muchas gracias entonces. Pedro Contreras, como decíamos antes, el jefe de la Oficina de Derechos Humanos, ¿cierto?, de la Corporación de Asistencia Judicial, y también a Luz Soto, postulante a la Oficina de Derechos Humanos de la misma corporación, encargada, ¿cierto?, de realizar investigaciones sobre las adopciones irregulares. Así que muchas gracias, gracias a los presentes aquí. Ha sido una bonita instancia para poder aprender también, para poder cultivarnos, para poder contestar dudas y para poder seguir también en el futuro pudiendo interiorizarse en estos temas y seguir en la investigación, ¿cierto?, sobre los derechos humanos. Gracias.